Y gracias a Dios por este culto, por esta casa. Agradezco especialmente justamente por la iglesia. Y ya estamos en el segundo mes del año. Que Dios añada las personas que han de ser salvas para este nuevo año. Amén. Gracias a Dios por todo lo que hizo, pero todo lo que va a hacer todavía tenemos que ser agradecidos. Amén. Amén. Y tenemos que ver más allá porque por la fe. Dice, no por vista, sino por fe. Dice que Jesús iba caminando y un ciego, el ciego Bartimeo, empezó a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y todos le decían: no, callate, no moleste al maestro, salí, no. Y él dice, clamaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo: tráiganlo. Y entonces lo que le hacía callar fue lo que le dijeron: vení que el maestro te llama. Y dice, él se sacó la capa y fue. Y Jesús le preguntó, y esta es una pregunta que si tuvieran a Jesús adelante se la haría, ¿qué diría cada uno de ustedes? O de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Entonces la pregunta esta mañana es: ¿qué querés que haga Jesús con tu vida? Está Jesús en este lugar. ¿Y qué querés que te haga? Parecía una pregunta como retórica, porque si era ciego, le pregunta: ¿qué querés que haga? Pero bueno, hay que ver si quería ser sanado o no. Y él dijo: Señor, que recobre la vista. Y dijo: tu fe lo ha hecho. Y comenzó a ver, solamente por la palabra, no le oró, no lo tocó, no le dijo nada. Y dice la palabra que no es por vista, sino es por fe que debemos andar. Entonces, caminemos por fe en Cristo Jesús. No en nuestra fuerza, no en la iglesia, no en el pastor. La fe puesta en Cristo Jesús. Amén. Y entonces dice: el que permanece en mí y guarda mi palabra, serán mis discípulos y yo lo guardaré y estaré con ellos. Dice: y todo lo que pidan al Padre le será hecho. Vamos a pasar a celebrar la Santa Cena. Así que voy a invitar a las hermanas diaconisas que puedan estar pasando. Voy a hacer lugar. Me gustaría que las hermanas se pongan acá adelante para que las vean, ¿no? Porque si no, parece que yo tengo que ir para allá y queda fuera de la... Ahí está. Los discípulos tuvieron... Sí, Carmen también. Los discípulos tenían vergüenza al principio, pero después cuando quedaron solos y Jesús se fue y le dijo: le dejaré un consolador, le dejaré el Espíritu Santo. Y estaban los 120 ahí orando y clamando y diciendo: ¿y ahora qué hacemos? ¿No está Jesús? ¿Qué vamos a hacer? Y vino el Espíritu Santo, los llenó con su presencia y salieron prendidos fuego a predicar el Evangelio. Ya no les importó ni su vida, como Pedro al principio había escapado negando a Jesús, sino que salieron corriendo a predicar el Evangelio. Así tenemos que ser, hermano. Encendidos en Cristo, de ir y predicar el Evangelio. No porque no es lo que nosotros sepamos o lo que nosotros podamos hacer. Es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Si Dios nos escogió con un propósito. Y seguro que Él nos va a dar el momento, el lugar, la palabra, nos va a capacitar para desarrollar la obra por la que fuimos llamados. Amén. Gloria a Dios. Dice que estaban en la última cena los discípulos junto con Jesús, y justamente estaban los discípulos, estaba Pedro justamente que lo negó, ¿no? Pedro que
Tuvo fe al principio y se metió a caminar por el agua, pero después casi se ahoga porque empezó a mirar la tormenta. Estaba Judas, que lo iba a traicionar y lo vendió por 30 piezas de plata. Estaba Felipe, Andrés, que en un momento también dudaron de Jesús o dijeron, o Juan, por ejemplo, que siempre digo, el discípulo del amor dijo, Señor, ¿querés que bajemos fuego del cielo y lo matemos a todo esto? Entonces estaban todos ahí. Porque dice que Jesús no hace acepción de personas. Pero también algo que dije recién, Jesús te prepara. Si te llamó es con un propósito. Y te prepara. Y Jesús sabía quién lo iba a traicionar, quién lo iba a dudar, ¿no? Pero en esa última cena dijo, ¿cuánto es desear este momento? Estar con lo íntimo. Y nosotros en este acto, en esta mañana, celebramos esa intimidad con Jesús. El estar a la mesa junto con Cristo, porque Él nos hizo acepto, Él nos escogió. Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y cuando compartió esa cena, compartió el pan y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Y recuerden esto, recuérdenlo hasta que yo vuelva a buscarlo. Y después compartió la copa también. Y dijo, esta es mi sangre que por vosotros se derrama, esa sangre que nos limpia de todo pecado. Entonces, no solamente es un acto simbólico, podemos decir, un acto representativo o de recordación, sino es un acto más bien de honra, de respeto y de intimidad con Dios. Y como dije, Él pagó en la cruz por nosotros y cargó con nuestros pecados y nos hizo santos a pesar de nuestra falla. Y ayer hablando en la reunión de varones decíamos, ¿cómo Dios todavía sigue teniendo paciencia? Menos mal que Dios sigue teniendo paciencia, porque si no nos quedamos ni uno. Y por esa paciencia hoy estamos acá. No porque merecíamos algo, sino por el amor y la paciencia de Dios que nos tiene y que sabe que aunque fallamos, Él nunca falla. ¿Amén? Entonces tomó el pan y dio gracias por el pan. Le voy a pedir a María Carmen que nos diga gracias por el pan. Gracias, Señor. Gracias. Sí, Señor. Sí, gracias, Jesús. Gracias. Por amor, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Bendice este pan, Señor. Sí. Ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bendice el cuerpo de Cristo, Señor, que hoy está presente delante de Cristo. Señor, benditos a tu de gracia y misericordia, buscando de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Uniéndonos en tu amor, Señor, bendito sea tu nombre. Sí. Aquí la gloria, aquí la honra y la gloria, Señor. Bendice, Señor. A que está enfermo, Señor, levanta caído, dale fuerza que no tiene, hermano, en el nombre de Jesús, Señor. Todo lo ponemos en tus preciosas manos, Señor. Porque tu palabra dice que orando tú, Señor, ¿quién impedirá, Señor? Tú eres el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay dicho, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, aquí se la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Se lo partió y lo repartió.
y que recordamos, en esta copa recordamos que ya no hace falta los sacrificios de animales, sino que el único sacrificio es el de Jesús en la cruz del Calvario. Esa sangre nos limpia, nos redime y perdona todos nuestros pecados. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, al aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos limpia de todo pecado. Me dice que tomó la copa y dio gracias. Le voy a pedir a Marta que nos dé las gracias. Te damos gracias porque has pagado nuestros pecados, Señor. Gracias por este lugar que nos das en tu iglesia, por este camino que tú nos trazaste, Señor. Gracias por todos los hermanos que están reunidos en tu nombre, amándote y siguiéndote, Señor, por la eternidad, Padre amado. Ayúdanos a hacer luz, a ser sal, a ser hijos tuyos, siervos fieles, Señor. Todo lo rogamos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Y el poder, la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. 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 En la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por tu santidad, por tu sangre preciosa derramada en
en la cruz del Calvario en favor nuestro, Señor. Porque hemos sido perdonados de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, nuestras culpas han sido perdonadas por tu sangre derramada en esa cruz. Gracias, Señor. Y gracias por hacernos santos a través de tu sangre, de tu comunión. Gracias, Señor. A ti la gloria. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Aleluya. Amén. Y amén. Tomen asiento 5 minutos. Saben que los 5 minutos míos son largos. Pero justamente como son 5, voy a ir al capítulo 5 de Juan. Porque hablábamos recién de que estando Jesús, el ciego Bartimeo, cuando supo que era Jesús el que pasaba, pidió que lo sanase o quiso que lo oiga. Y entonces Jesús lo llamó y lo sanó. Ahora vamos a leer un caso atípico, donde el que fue sanado ni siquiera sabía quién era Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cuánto confiamos en Jesús y en su palabra? Dice Juan capítulo 5, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo allí, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El versículo 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hasta aquí la palabra que quería compartir en esta mañana. Decía, un caso raro de sanidad de los... En realidad en el capítulo en el libro de Juan no son milagros, son señales de parte de Jesús. Y esta señal o milagro que Jesús hizo sanando a este cojo que hacía 38 años que estaba en ese estanque, digo, un caso atípico porque en primer lugar no buscaba él a Jesús. Y además, cuando Jesús lo sana, ni siquiera sabía que era Jesús. O sea, y después Jesús le dice: vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Entonces, podemos decir, esa enfermedad específicamente, en este caso, era consecuencia de un pecado. Pero no siempre tienen que ver las enfermedades con un pecado. Y de hecho, también Dios puso los médicos, los científicos, todo para que atiendan y curen las enfermedades, y los remedios y todo ese tipo de cosas. Así que, pero este decía, fue un caso atípico. Entonces, recién, o al principio, cuando hablaba del ciego Bartimeo, decía que debemos andar no por vista, sino por fe.
Ahora, la fe puesta en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Ahora, este ciego ni siquiera conocía que era Jesús. Porque hubo casos, como nombré en la oración al centurión, que clamó por el siervo y fue sanado. También la mujer samaritana. Jesús, pues, en esos dos casos dijo, nunca vi una fe así. Y por esa fe fueron sanados. Pero también hay un caso de una sanidad de un paralítico que fue sanado por la fe de los amigos, podemos decir, que lo llevaron a Jesús. Pero en este caso no había ni los amigos ni nada, fue Jesús el que lo buscó al paralítico. Qué raro, estaba no solo el paralítico, sino toda la gente estaba esperando una señal o un milagro afuera del templo, en un estanque donde se lavaban los animales para presentar un sacrificio. O sea que era un estanque de agua sucia, ¿no? De agua estancada, de mugre. La gente estaba esperando ahí que se haga un milagro. Según la tradición y lo que sabían, si se movía el agua, uno se tiraba una vez al año y el primero que caía era sanado, supuestamente. Entonces, toda esa gente, en vez de estar en el templo buscando a Dios para que lo sane, podemos decir, ¿dónde estaban? Afuera del templo. En agua podrida, podemos decir, esperando que de ahí, de lo peor, pueda salir un milagro y puedan ser sanos. Ahora, este hombre también es raro porque es un caso de desesperanza, porque hacía 38 años que estaba así. Cuando Jesús le pregunta, él dice, pero yo no tengo a nadie que me tire al agua y los otros se tiran primero que yo. O sea, tenía un desánimo y un desaliento increíble. Pero por otro lado, tenía esperanza, porque si no, no hubiera estado ahí esperando. Por eso digo, es raro. Si sabía que una vez al año se movía el agua, fueron, era supuestamente, como dice la palabra clara, que era una fiesta. Se supone que era una de las 3 fiestas importantes que celebraba en Israel, podía haber sido la Pascua o la de Sukkot. Pero era una fiesta de paz, de las principales del pueblo de Israel, y sin embargo, este hombre tuvo a alguien que lo llevó ahí. Por eso digo, por un lado estaba desesperanzado, pero por otro lado tenía esperanza, porque alguien lo llevó para que esté ahí y trate de ver si alguien se compadecía y lo tiraba al agua. Sin embargo, dice, y yo me preguntaba, ¿por qué Jesús eligió? Porque dice que había muchos enfermos, y cojos, y ciegos, y con distintas enfermedades, y estaban todos ahí. ¿Y por qué Jesús eligió a este? Imagino yo, la Biblia dice que Jesús sabía que hacía 38 años que estaba, y tal vez esa condición fue lo que... Porque Jesús conocía el corazón, el desánimo que había en él. Yo imagino que todos los demás, ¿por qué no vieron a Jesús? Porque estaban mirando el agua. Estaban a la expectativa de que el agua se mueva para ver cuándo me tiro. Y yo me los imagino ahí, al borde, a ver en cuanto se movía, se tiraba. Y este estaría mirando para cualquier lado, porque ¿qué esperanza tenía? Según la respuesta que le dio a Jesús, no tengo quien me tire. Todos se anticipan antes que yo. Entonces, imagino que mientras todos estaban con la expectativa puesta y la mirada puesta en el agua, él estaría mirando así perdido para
el horizonte, mirando el cielo, no estaría concentrado en el agua. Y Jesús vio eso, vio la desesperanza. Y entonces, por eso Jesús se acercó, además de que conocía lo que había en su corazón. Y otra vez, una pregunta que le dice: ¿querés ser sano? ¿Y dónde tenía la expectativa él? En el agua. Ahora, si yo le digo a usted, viene Jesús y le pregunta: ¿querés ser sano? ¿Usted qué va a decir? Sí, es Jesús. Tiene poder, me va a sanar, es el Hijo de Dios. Nosotros ya hablamos con el diario del lunes, ¿no? Ya tenemos la palabra, ya sabemos. Ahora, si viene alguien que no conocemos, que no tenemos ni idea, estamos recontra bajoneados, y nos dice: ¿querés ser sano? Y vos le decís: bueno, pero hace 38 años que estoy así, ¿cómo voy a ser sano? Es imposible. Sin embargo, en esa respuesta Jesús vio lo que había en su corazón, pero también mostró el poder. Ni siquiera podemos decir que en la respuesta del paralítico estaba inmerso que sí quería ser sano. Lo que pasa es que no veía la posibilidad. No tenía quien lo tire al agua. Entonces, cuando decimos que no es por vista, sino es por fe, es donde tenemos puesta la mirada. Si solamente vamos a mirar el estanque, no vamos a quedar estancados. Pero si nosotros confiamos en la palabra de Dios, seguro que vamos a seguir caminando. No importa cuántos años haga que esté. Pedro y Juan, cuando iban caminando al templo, dice, había un paralítico también que era cojo de nacimiento, estaba ahí pidiendo limosna. Y uno dice: Jesús fue acá afuera del templo a sanar a este paralítico, donde estaba en medio de enfermos y Jesús. El otro que estaba mendigando en la puerta del templo, ¿nunca fue Jesús ahí? ¿O será que ese día no estuvo? El día que fue Jesús al templo, no estuvo el paralítico. No, los tiempos son de Dios. Los tiempos son de Dios. A veces decimos: y hace 20 años que estoy orando y no pasa nada. Pero los tiempos son de Dios. Y Dios va a hacer la obra cuando Él crea conveniente y cuando sea el día y la hora necesaria. Amén. Cuando sepa que eso va a ser para bendición en tu vida. A veces decimos: no entiendo por qué estoy pasando esto. Y Dios no nos llamó para que lo entendamos. Nos llamó para que lo sigamos. A pesar de que sufrimos, de que nos duele, de que estamos enfermos, de que nos producen cosas y no entendemos, porque nosotros oramos con fe y no somos sanados. El paralítico que sanó Pedro y Juan no estuvo los días que Jesús iba al templo, o Jesús entraba por otra puerta, él estaba en la puerta equivocada. Pero el día que tenía que ser sano, después de que era cojo de nacimiento, Dios mandó a Pedro y a Juan para que lo sanen. Entonces, no deje de orar, no deje de confiar, no deje de mirar a Cristo. Amén. No ponga la mirada en la persona, no ponga la expectativa en el estanque, en el agua, en si viene, en si es posible o si es imposible, porque la respuesta de este paralítico del estanque de Betesda le dice: mi Señor, no tengo quien me tire al agua. Entonces,
¿dónde estaba su expectativa? O sea, ¿qué era lo que él podía ver? La única manera de ser sanado era que alguien esté con él y cuando se mueve el agua lo tire primero que los demás. No tenía otra visión, no tenía otra esperanza de ser sanado. Entonces cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y no tengo a nadie, porque su esperanza estaba ahí en el agua, en el estanque, o en la dependencia de que estaba solo y no tenía quien lo tire. Pero Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el tipo no sabía quién era Jesús. Cuando los sacerdotes le preguntaron, ¿y quién te sanó? Hoy, los sacerdotes, los religiosos, ¿viste? Hoy, día de reposo, ¿cómo te van a sanar? ¿Quién fue? Rasgándose la vestidura porque habían quebrantado la ley. Y él le dijo, no sé, él me dijo que me levante, camine y me lleve el lecho y me vaya. Y yo le hice caso. ¿Tendríamos ese tipo de fe? Hay un pasaje en la Biblia que dice, cuando viniera el Hijo del Hombre, hallarás fe en la tierra, y eso te hace temblar, te hace sacudir. Pero dice que si mi fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, le diría a esta montaña, tírate al mar y se tiraría. Entonces, son lindas las canciones que cantamos, hay libertad, Él me hizo libre, ¿no? Me sustentará, ¿no? Pero ¿y cuando nos vamos? Si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿Se acuerdan del año pasado, el anteaño? No sé cuándo repartí los granitos de mostaza, que chiquito que era. Tan pequeñito. Necesitamos poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y si no lo conocen, Jesús es el Hijo de Dios. Y acá está todo para conocerlo, para tener una relación íntima, para tener una comunión con Él. Y si lo conocemos, tenemos que saber que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque no lo entendamos, aunque no nos responda, Él está orando. Amén. Dios te bendiga, iglesia. No nos quedemos estancados. No importa que hace 20 años que vengo a la iglesia, 30 años y sigo con los mismos padecimientos. No baje los brazos. Seguí orando, seguí perseverando, seguí poniendo la vista en Cristo. Seguí leyendo la Biblia, capacitándote, buscando más de Dios y Él a su tiempo hará. Amén.